La meta de todo gobierno, no solo el de Chile, es reducir los niveles de desigualdad entre la población. Pero la verdad es que con el tiempo se suman factores que aumentan la brecha. Si antes era el dinero, el lugar donde uno nace o la educación recibida, ahora el acceso a Internet y a los dispositivos móviles también provoca fuertes diferencias entre las personas de distintos segmentos. Queremos analizar este tema y por eso nos acompaña Juan Pablo Filippi, economista y socio de FIK Consultores. Juan Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación, Nicolás. Juan Pablo, cuéntanos un poco el estado actual, porque se dice que Chile avanza rápidamente en conectividad, en acceso a Internet. ¿Eso es realmente concreto? Mira, esto es como todas las cosas, como toda moneda tiene dos caras. Creo que efectivamente en temas de desarrollo digital, sin ninguna duda que se pueden identificar una multiplicidad de desafíos que Chile tiene actualmente. Pero prefiero ser optimista y ver el vaso medio lleno y sí recalcar que Chile ha mostrado un gran avance en materia de desarrollo digital, especialmente en materia de conectividad y gobierno digital, que son dos de las grandes áreas que se analizan en estos temas. De hecho, si nos concentramos en el que te diría yo el principal ranking en materia de desarrollo digital, que es un índice que se llama IDI, que genera una de las instituciones de las Naciones Unidas, Chile se ha ubicado en los últimos 5 años permanentemente en el primer tercio, cerca del lugar 50 del orden de 166 países que se evalúan, cosa que en el contexto mundial es relativamente bueno. Por lo tanto, creo que sería un poco injusto con Chile decir que estamos mal en este aspecto, digamos, ¿no es cierto? Sí. Y los mismos números que publica la Subtel, digamos, con cierta periodicidad, nos muestran que en materia de conectividad particularmente los avances han sido significativos. Ya tanto el número de celulares por habitante, el número de conexiones fijas y móviles, el precio como porcentaje del ingreso que tienen estos servicios, en fin, hay una serie de indicadores que van mostrando que efectivamente Chile ha avanzado en ese ámbito, pero efectivamente hay un gran debe al respecto que dice relación con la brecha digital. Exactamente. De hecho, según la Subtel, el 61,6% de los hogares en Chile tiene conexión a Internet. Ahora, esto no es parejo y depende mucho del segmento socioeconómico que hay en nuestro país. Por eso le invitamos a las personas que veamos la siguiente gráfica para ver cómo es la penetración en los hogares de nuestro país, dependiendo del quintil de ingresos en que esté cada uno. Como vemos acá, según los datos de la CACEN 2013, en la parte más a la izquierda de la gráfica está el primer quintil, que es el de menores ingresos, donde vemos que un 28,4% de los hogares tiene acceso a Internet. A medida que va aumentando los ingresos, aumenta también el porcentaje, hasta llegar al quintil, 82% de los hogares ahí tiene acceso a Internet. Esto de por sí ya genera diferencias entre las personas en Chile. Efectivamente. Antes de entrar en el detalle de los números que aquí se están presentando, creo que es bueno poner en contexto de por qué estamos hablando de brecha digital. Muchas veces la discusión se centra en la desigualdad de ingresos, pero se nos olvida que la desigualdad de ingresos muchas veces es consecuencia de otro tipo de desigualdades, que a mí me gusta pensar que son desigualdades de oportunidades. Y en este caso en particular estamos viendo una evidente desigualdad en oportunidades en relación a herramientas TIC. De hecho, mucho se habla de los nativos digitales, que son las personas que nacen sabiendo lo que es Internet, usando los distintos dispositivos, pero acá vemos que con este nivel de acceso muy distinto, dependiendo del quintil de ingresos, hay distintos nativos digitales, unos más profesionales, por así decirlo, otros bastante rudimentarios en sus conocimientos y también en el uso que se da. ¿Eso es un dato con las cifras que estamos viendo? Efectivamente, pero creo que se ve mejor todavía con el gráfico que entiendo vamos a ver en un rato más, donde se pone el foco mucho más en el uso que en el acceso. Si acá nosotros básicamente nos estamos concentrando en el acceso que tienen los hogares. Hay que recordar, eso sí, y esto es una precisión, el primer dato que tú mencionaste, el 60% de los hogares con acceso a Internet es de la Subtel. Estos datos que estamos viendo ahora son de la CACEN 2013. Metodológicamente son encuestas distintas, por lo tanto no llegan exactamente a los mismos números. Pero te lo menciono nada más que para que nos quedemos con el número grande, porque creo que las diferencias siguen siendo demasiado evidentes y tan significativas donde no vale la pena mucho entrar en la discusión metodológica de una u otra encuesta. De hecho, te propongo entonces que veamos para qué usan los distintos quintiles de ingresos Internet, porque hay diferencias bastante importantes en algunos aspectos, pero también
igualdades en otros. Así que lo invito a ver la siguiente gráfica para ver qué es lo que usa. En esta ocasión simplemente tomamos el quintil de más ingresos, que es el quinto, con el de menores ingresos, que es el 1. Aquí vemos, por ejemplo, en entretenimiento, el 84% de las personas de más ingresos dice que usan Internet para este fin, el 82% de los menores ingresos. Aquí estamos prácticamente igual, no hay mayores diferencias. Ahora, si vamos por abajo, en la educación, aquí ya vemos la primera diferencia. Mientras la mitad de las personas de mayores ingresos usa Internet para actividades educativas, solamente 29%, 1 de cada 3 de los menores ingresos lo usa con ese fin. Aquí ya hay una diferencia importante. Efectivamente, yo te diría que de las 8 categorías de uso que identifica a priori la CACEN, yo la clasificaría en 2 grandes grupos. Un primer grupo compuesto por los 3 primeros usos serían más bien con fines de entretenimiento o recreativo, donde caen efectivamente el entretenimiento. Las redes sociales, sobre todo. Las redes sociales, los juegos, digamos, y navegar por Internet en general para fines, digamos, recreativos. Está también la navegación por Internet, digamos, obtener información en términos generales también está dentro de esta categoría, donde hay una paridad bastante evidente entre los quintiles de mayores y menores ingresos. Y por último, la comunicación escrita, que es básicamente mandarse mail. Recordemos que estos usos son siempre para la gente que tiene acceso. O sea, el gráfico que veníamos anteriormente es que en el quintil más pobre hay casi un 70% de la población que no tiene acceso. Ese 70% de la población está fuera de este gráfico que estamos viendo ahora. O sea, está mucho peor. Es mucho peor, porque acá lo que estamos viendo es de la gente que efectivamente tiene acceso, en qué lo usa. ¿Ya? Eso creo que es bueno precisarlo, para que no nos quedemos con la impresión de que que el 84% del quintil más pobre lo usa para entretenimiento. No, es el 84% del 30% que tiene acceso. Y de hecho, veamos nuevamente la gráfica porque hay otros aspectos donde se ve bastante diferencia. Comercio electrónico, comprar por Internet. Más ingresos, 45% lo usa, menores ingresos, solamente 12%, 1 de cada 10. Operaciones bancarias, esto también es muy importante cuando se habla de que cada vez va a ir desapareciendo el dinero, va a ir desapareciendo el cheque, cada vez hay que ir menos al banco. Bueno, 50% de las personas de mayor ingresos utiliza Internet para hacer operaciones bancarias, pero solo 7% en el quintil de menores ingresos. Ahora, esto también tiene una lectura. La gente del quintil de menores ingresos, no todos tienen acceso a cuenta corriente, y eso también refleja este porcentaje. Por supuesto, o sea, aquí en las diferencias de uso caen y convergen un sinfín de factores, sin ninguna duda. Pero creo que si nosotros nos concentramos en todo el segundo grupo, claro, que no te alcancé a mencionar, que calificaría, digamos, como de las actividades más productivas, por ponerle un nombre, sin con eso descalificar, digamos, la validez que tiene el entretenimiento, que claramente es muy valioso para las personas, pero en lo que podríamos decir son actividades más productivas, como la educación, las compras online, las operaciones bancarias, los trámites con el Estado, que es uno de los usos que es muy importante relevar, que no aparece ahora en la gráfica. Son actividades completamente distintas unas con otras, y en todas ellas nosotros vemos estas grandes diferencias. Por lo tanto, podemos, digamos, extrapolar que si bien en cada una de ellas hay factores particulares, como puede ser el caso de que efectivamente sectores más vulnerables es esperable y es intuitivo pensar que están menos bancarizados, por ende ocupan menos Internet para operaciones bancarias, no necesariamente podemos decir lo mismo de educación, donde sabemos que por obligación prácticamente todos los niños del país, sean ricos, sean pobres, tienen que ir al colegio. De hecho, tú mencionabas también los trámites en línea de distinto tipo, pagar cuentas, trámites con el registro civil, por ejemplo. Es bastante distinto a hacerlo en la comodidad de la casa a través de Internet que ir a pagarlo a una sucursal, hacer la fila, pagar la micro, estar todo el tiempo ahí, después tener que volver o pedir permiso en el trabajo para hacer todos estos trámites. Hay una diferencia no solamente monetaria, sino que también de tiempo, disposición, al final un tiempo de vida que se destina a eso versus la persona que lo hace inmediatamente desde su casa. Efectivamente, yo creo que ese es un ejemplo que grafica muy bien la desigualdad de oportunidad, digamos, que finalmente se termina traduciendo en desigualdades súper concretas en el día a día. O sea, yo probablemente si tengo que sacar un certificado de nacimiento, me meto a la página web del registro civil y en 5 minutos, después de haber pagado 700 pesos con una tarjeta de crédito que afortunadamente tengo listo el trámite. Probablemente una persona que no tiene Internet, que no tiene banco incluso, no tiene medios de pago electrónicos que pueda utilizar en comercio electrónico, aunque tuviese Internet, va a tener que tomar la micro, gastarse los 700 pesos en el pasaje, media hora para allá, media hora en la cola, siendo optimista, media hora de vuelta, más los 700 pesos, digamos,
finalmente se echó el triple de tiempo, utilizó el triple de tiempo, cuádruple de tiempo, el triple de recursos para hacer exactamente el mismo trámite. Y todo eso al final aumenta la brecha. Mi última pregunta, Juan Pablo, porque nos queda poco tiempo. ¿Esta brecha, tal como están las cosas, va a ir aumentando o va a ir disminuyendo, a tu juicio? Es difícil predecir el futuro en ese aspecto. Yo quiero creer que va a ir disminuyendo. De hecho, este estudio que hicimos junto con otras aristas del mismo estudio nacen, entre otras cosas, a raíz de una solicitud, digamos, del Ministerio de Economía en el contexto de los esfuerzos que está haciendo por promover una nueva agenda digital que justamente tiene el foco puesto en el tema de la brecha digital. Así como este gobierno ha puesto un foco importante en el tema de desigualdad en los distintos ámbitos, en el tema digital no ha sido la excepción, y esta agenda digital que esperemos, digamos, se pueda lanzar pronto, viene puesto un fuerte énfasis en esto. Creo que hay que saber reconocer, digamos, de que Chile ha hecho un gran esfuerzo en materia de conectividad y lo que se puede denominar cobertura. Hay una buena parte de la población que tiene cubierto eso, pero estamos realmente al debe en lo que tiene que ver con los usos para los cuales, en los usos que finalmente se le da a esta herramienta tan potente que hoy día es Internet. Exactamente, y no solamente educación y explicarle a las personas cómo funciona. Lo veíamos en el ejemplo de los bancos. ¿De qué les sirve explicarle a una persona cómo hacer una transferencia si no tiene una cuenta corriente para poder hacerla? Son distintos segmentos que tienen que converger para ir disminuyendo esta brecha. Juan Pablo Felipe, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Nicolás. Bueno, y con este análisis de cómo la brecha también existe en el ámbito digital de nuestro país, terminamos la agenda de esta semana. Y, por supuesto, como todos los días, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.